Saludos amigos de Al Filo, estamos aquí como toda la semana, como todos los domingos tempranito, para brindarles las mejores informaciones, todo lo que fue tendencia. Durante toda la semana lo conversamos con usted aquí hoy en este programa Al Filo. Muchas informaciones, el clima político, económico y sanitario cargado con muchas informaciones. Automáticamente vamos a pasar al set de los comentarios. Ya estamos aquí en el set de los comentarios. El primer comentario que tenemos en el día de hoy, señores, es versado en lo que es todo este rollo que se ha armado alrededor del Ministerio de Educación de la República Dominicana con los directores regionales, de los diferentes distritos de la República Dominicana. Miren, esto es un tema, señores, que verdaderamente llama mucho la atención y para nadie es un secreto que la comunidad de profesores es una comunidad gremialista de las más respetadas en este país. Los directores distritales de cada uno de los distritos que tiene el país, que son cientos de distritos que tiene la República Dominicana, de una manera u otra, todos tienen un reconocimiento ávido en sus diferentes provincias y municipios, y es porque muchas veces, en la mayoría de los casos, son personas que tienen largas trayectorias en el tema educativo y que se han logrado ganar inclusive su sitial, diría yo, en el nivel educativo y también en la sociedad. Pues en el 2017, señores, se hizo un concurso para corregir todos estos entuertos que se habían realizado respecto a lo que eran los directores de distritos de las diferentes provincias, que para nadie es un secreto que se elegían de dedo. Juan es mi amigo, yo lo nombro director del distrito. Pedro es mi amigo, yo lo nombro director del distrito. Pero ¿qué pasa? Que el director del distrito de esa circunscripción, de ese municipio o de esa provincia, se ponía políticamente. ¿Quién lo ponía? El senador, el diputado, el gobernador, el político de la zona, el PLDista, que era que estaba en ese momento frente a las cosas públicas. Esa era la forma de colocar los directores de distrito de las diferentes partes del país. Pero el ministro del momento, a la sazón, Andrés Navarro, que por cierto lo vamos a tener aquí en el día de hoy para conversar con todos ustedes diferentes temas de interés que yo sé que ustedes lo están esperando porque se lo vieron a través de las redes sociales, decidió entonces realizar un concurso para que los directores del distrito, que son los llamados a poner el orden y el control en las escuelas públicas, principalmente con esta tan extendida que el gobierno dominicano estaba y está invirtiendo tantos recursos, fueran decididos y señalados por competencias y por méritos. Se decidió entonces en el 2017 hacer un concurso para que los directores del distrito fueran gente con méritos para ocupar la posición y que no bastara con ser la decisión del director, del ministro o del senador del lugar, que eran quienes decidían quiénes eran los directores del distrito. Este concurso, lógicamente, causó que una gran cantidad de docentes concursara para ser director del distrito. Como era un concurso abierto, señores, aquí no se le puso ningún tipo de cuestionamiento a si era del PRD, si era del PLD, si era del PPH, o si era del PPQ, o de la Fuerza del Pueblo, o del PLD. No había un cuestionamiento, porque las condiciones eran condiciones docentes, experiencia docente, y ciertas condiciones académicas que lógicamente se pueden colocar en ese sentido. Resultado, bueno, aquí se crearon, los que pasaron el primer filtro quedaron de 3 por diferentes distritos, y de esos 3 se subía la terna al ministro de actualidad para que entonces era en función de la calidad, en función de los méritos acumulados por esos directores de distrito,
elegir cuál era la mejor fórmula. Pero, ¿cuál es la novedad en todo esto, señores? Es que el ministro de entonces, Andrés Navarro, se quitó la facultad política que tenía de elegir de dedo a los directores del distrito y le dio la facultad al pueblo, a los docentes. ¿Para qué? Bueno, para que los docentes que no tenían la cuña política también pudieran acceder a un puesto de dirección de mando medio, como es un director del distrito. Pero él podía, o el gobierno en ese momento de Danilo podía seguir señalándolo como lo hacía, que decía, no, el senador de San Cristóbal pone el de San Cristóbal, el de Baní pone el director de Baní. No, eso se quitó y se le dio fuerza al liderazgo magisterial, gremial, para que con la calidad de los docentes se pudiera elegir entonces directores con las facultades y las competencias adecuadas, y que esas competencias adecuadas sean las que permitieran tener un mejor manejo administrativo de los recursos. Porque ese 4% que llega a las escuelas, a los distritos, déjeme decirle, maneja más dinero que un ayuntamiento. Una escuela de esta o un distrito pequeño de cualquier municipio maneja 5 y 6 millones de pesos al mes. Más que el municipio que tal vez maneja 1 o 2 millones de pesos. Entonces, lógicamente, aquí había que tener una condición adecuada, mirando la realidad más allá de la chabacanería política, diríamos nosotros, y se eligió entonces estos directores de distrito de Minel por competencia y por los méritos y por pasar los filtros que se colocaron. Eso contó con el aval de la ADP, contó con el aval de Educa, contó con el aval del Ministerio, del Consejo Superior de Educación y contó con el aval del gobierno dominicano. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema en todo esto? Que esta semana vimos cómo se armó todo un revuelo en los medios de comunicación con la participación inclusive del propio ministro de Educación, del propio ministro, que me gustaría que pongan el video al máster, que ponga el video donde el ministro de Educación está planteando alrededor, como en el video que está presente, como en el minuto 50 más o menos, él está hablando ya de que no hay ninguna razón para conocer o reconocer estos directores del distrito, porque la gestión acabó. Yo no entiendo. ¿El Estado es por gestión o el Estado es único e indivisible? O sea, estamos diciendo que hay un Estado para Leonel, un Estado para Danilo, un Estado para Abinader. Yo no creo que sea así. Si tiene el video, me gustaría que lo coloquen el video, para que la gente pueda ver a qué me refiero cuando estoy conversando sobre este tema del ministro de Educación Fulcar, que aparentemente, como he dicho en otras ocasiones, está cargado de buenas intenciones, pero de buenas intenciones está cargado del infierno. Hoy vamos a conocer básicamente los avances, el nivel de avances del plan Educación para Todos, Preservando la Salud, que es como se denomina el plan del año lectivo 2020-2021. Y hoy voy a presentarles un informe de avance de ese plan y a tomar otras decisiones importantes en el Consejo. Hay una inquietud entre los directores regionales porque si se van a permanecer en su puesto por el periodo que les resta o si serían reemplazados. Ahí le preguntan sobre ¿hay garantías de que se van a digitales. permanecer en sus puestos los directores regionales que todavía les queda un periodo por cumplir? Vamos a esperar que el Consejo concluya su reunión. No le queda periodo a nadie que cumplir. Tenía entendido que sí que ¿Usted hay conoce alguna gestión en la cual haya habido un cambio de autoridades que permanezcan los regionales? Bájalo por aquí, eso está le bien, pregunto, vamos a dejarlo porque ahí. ahí está inquietud. Bueno, vamos. Sí, suficiente. ¿Usted conoce alguna gestión que haya concluido y que otros funcionarios sigan? Sí, señor Fulcar, claro que conocemos, porque el Estado tiene parámetros, tiene normas para eso. Y si un concurso identifica o señala directores que lo nombra administradores prácticamente para mejorar la calidad del servicio público, y estos tienen una capacidad para durar 5 años en función del concurso establecido, desconocerlo es violar los derechos establecidos o adquiridos por esa persona. Que déjeme decirle
que como directores no es solamente del PLD, ahí hay mucha gente del PRM, ahí hay mucha gente de la Fuerza del Pueblo, hay mucha gente que no son de nadie, que son izquierdistas, que son de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque fue un concurso abierto. Entonces, yo creo que independientemente de, ya vimos que luego hubo una decisión referente a este caso y es prácticamente que se va a desconocer porque el dejarle la condición gerencial y económica, eso es obligatorio porque los docentes no se cancelan por regla no escrita con el mismo ministerio y con el gremio. Entonces, desconocer esto, señor ministro, yo creo que le hace un flaco servicio a los docentes, que es una clase que ha sido muy oprimida y que tiene 2 o 3 días respirando, con buenos ingresos por lo menos y con la calidad adecuada. Ojalá que esta decisión pueda ser sopesada, inclusive por el propio presidente de la República, porque el tú tirar para las calles docenas de directores violándole los derechos adquiridos sería un flaco servicio para el pueblo dominicano. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Y otra noticia también esta semana que fue prácticamente un escándalo en los medios de comunicación, principalmente recogido de las redes sociales, fue la filtración que se hizo desde el Ministerio Público o desde la Procuraduría General de la República referente a 4 prominentes abogados que estaban subcontratados para actividades propias de la Procuraduría. Ellos son Jorge Prat, ellos son Martínez Hoppelman, el buen amigo colaborador de este programa también, Valentín Medrano, y el titán, porque se enfrenta con el mundo, Julio Curi. Miren, señores, yo creo que esto ha ocurrido en la Procuraduría, tiene 2 aristas. Número 1, la arista que venden la sociedad civil y el gobierno, que fue que lo filtró, porque fue la misma Procuraduría que filtró esta información, y es decirle, miren, esos abogados que eran tan defensores de ciertos puntos, defendían estos puntos porque cobraban en el gobierno. Esa es la arista que se vendió cuando se filtra. Ahora la pregunta sería, prestarle un servicio al gobierno, ¿es un pecado?
Yo creo que, señores, vivimos en una sociedad de una doble moral. Esa doble moral nos está invadiendo de mala manera, porque el que un abogado o una persona le preste un servicio al Estado no lo hace mejor ni peor que nadie. Una persona trabajar en el Estado no le hace ladrón, como a usted tampoco le hace serio trabajar en una empresa privada. Cada persona, cada acción, cada persona responde por sus hechos. Y si estas personas fueron contratados para un servicio jurídico superior, que se entendía que quienes estaban en el lugar no manejaban las competencias o se habían comprometido con su trabajo a hacer ese trabajo, valga la redundancia, no tiene nada de malo. Y aquí tenemos en este país una norma, y es que tenemos carteles mediáticos. ¿Qué son los carteles mediáticos? Instituciones, gremios, vestidos de sociedad civil, periódicos, canales de televisión, programas, que se nuclean para acabar con la moral de la gente, para acabar con las personas. Y yo creo, señores, que si seguimos como va esta sociedad, vamos a parar al río. Y no al río, un río limpiecito, sino un río lleno de estiércol, de suciedad y de todo. Porque aquí en este país nadie querrá ser político. Si todo el político es ladrón y usted es serio y decide ser político, usted se va a convertir en un ladrón. Entonces, ¿qué usted va a decir? Yo no quiero ser ladrón. Si usted es una gente seria y trabaja como abogado y le contrata el Estado o una persona de manera privada para defender un caso público, ese caso público que usted defiende le va a llevar a usted a ser un ladrón o ser un delincuente o matarlo mediáticamente con sicariatos mediáticos como lo que hay hoy, como han intentado, por ejemplo, matar a Hopperman, por ejemplo. Hopperman, a quien tengo el gusto de conocer, que es un joven con toda la capacidad del mundo y toda la buena formación, un joven muy derecho, hasta que se demuestre lo contrario. Igual que Valentín Medrano también. Óyeme, pero lo están matando en las redes sociales, como delincuente vendiéndolo. Pero yo le aseguro algo, quienes hacen eso son más delincuentes que los delincuentes que están presos en la cárcel. Porque tú complotar contra gente que hace su trabajo, contra gente que se gana su sueldo, ya sea de manera pública o privada, por intereses banales o personales, porque cuando tú filtras desde una institución una información, es con toda la mala leche del mundo, con toda la malicia. Entonces, yo creo, señores, que si queremos real y efectivamente tener un país con una construcción colectiva y crear un Estado de Derecho, porque aquí solamente se habla de un Estado de Derecho para las empresas privadas y para usted que me está viendo, no hay derecho. Para usted hay que garantizarle todos los derechos que tiene un Estado, que están plasmados en la Constitución, derechos fundamentales, derechos civiles, derechos sociales. Ahora bien, ¿cómo vamos con un sicariato mediático contra la gente seria en los medios, contra la gente seria en la abogacía, contra la gente seria en la política? Aquí andamos matando a todo el mundo. Y todo aquel que defiende un interés colectivo, hay que matarlo, porque no representa mis intereses. Entonces aquí ahora mismo, en este país, nadie sirve, solamente sirve el que garantiza sus intereses, lamentablemente. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea.
Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Amigos de Alpino, lo prometido es deuda y estamos aquí en el set de las entrevistas o en la entrevista. Tenemos con nosotros aquí en el día de hoy un connotado miembro del comité político, parte de la nueva generación, nuestro amigo Andrés Navarro. Ministro, bienvenido. Félix, muchísimas gracias por invitarme y para mí es un placer compartir contigo y toda la televidencia pues una serie de temas de interés nacional. Sí, tú sabes que todos los expresidentes se le dice presidente. Ajá. Entonces yo creo que los ministros que pasan con la materia se le puede decir ministro luego gracias. que no están en la función. Andrea, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Con usted podemos conversar sobre diferentes temas porque tiene la experiencia de Cancillería, tiene la experiencia de educación y está involucrado también en este tema de la renovación también del partido. Vamos a comenzar primero con el tema Cancillería, que es un tema que ha estado en boga y prácticamente hay un grupo alrededor de unos 30 a 45 miembros connotables, ministros, bueno, no es la palabra ministro, embajadores y cónsules que son de carrera y que han sido reconocidos y luego desconocidos. ¿Qué opinión le merece todo esto, Andrés? Bueno, hemos visto a través fundamentalmente de la prensa el problema que hay con la inclusión en la carrera diplomática de una serie de funcionarios del servicio exterior y también funcionarios de Cancillería y la contrariedad que se ha dado con las nuevas autoridades de que entienden que ha sido irregular el procedimiento. Aunque no conozco bien el expediente, yo lo que tengo la expectativa es que se respeten los derechos adquiridos legítimamente para aquellos que puedan demostrar que tienen esos derechos, de forma que se pueda incorporar a la carrera diplomática aquellos que tengan los méritos correspondientes. Así es que de alguna forma tenemos que seguir empujando la institucionalización del servicio exterior, de la gestión de la Cancillería. En el momento en que me correspondió dirigir como canciller el servicio exterior en delegación del presidente Danilo Medina, pues hice muchos esfuerzos por la transformación institucional. De hecho, logramos algo que era un tema pendiente en Cancillería, que era la aprobación de una nueva ley del servicio exterior. Eso fue un logro que de alguna forma repercute en la gestión posterior en todos estos años de la política exterior de la República Dominicana. Andrés, yo manejo una información de que cuando usted estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un ministerio que ha sido muy criticado históricamente porque se ha caracterizado por tener botellas y en dólares, que usted logró ajustar las nóminas y que tuvo todo listo para preparar y arreglar ese ministerio y que eso se quedó en veremos. ¿Qué de cierto tiene eso? No, Félix, en esos 2 años pudimos avanzar mucho con el apoyo del presidente Danilo Medina y de toda una estructura técnica en Cancillería. Posiblemente la población no es lo suficientemente consciente de la calidad profesional que por muchos años ha tenido la Cancillería. Lo fundamental es una buena gestión de calidad de parte del canciller para que toda esa estructura técnica diplomática pueda hacer una gran labor, tanto en la sede central en la Cancillería como en la red de servicio exterior que tenemos a través de nuestras legaciones diplomáticas, nuestras embajadas y también de los consulados. Lo que tenemos que lograr los dominicanos es darle una continuidad a los procesos, a las políticas de fortalecimiento institucional en todo el ámbito del Estado. En este caso, para mí, debiera ser sagrado el fortalecimiento institucional de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es la cara de la República Dominicana ante las naciones del mundo. Y en la medida en que podamos nosotros exhibir una institución fuerte, bien representada, con alto perfil profesional, eso va a hablar muy bien de la Andrés, República Dominicana. En Relaciones Exteriores, en el Ministerio, se hizo un centro de convenciones que a la sazón de muchas personas es el centro de convenciones más moderno que tiene la República Dominicana. Y creo que se hizo dentro de su gestión. La pregunta es, ¿cómo usted logró hacer el centro de convenciones? Bueno, en el proceso de
digamos, establecimiento de un rigor en el manejo de los recursos de la Cancillería, también en el manejo de la nómina, de reducción de nómina supernumeraria. Entonces logramos generar... En español, con la botella hizo el centro. Usted no lo quiere decir porque eso es lo que estoy buscando, preguntándole. Con la botella se hizo el centro de convenciones. Bueno, te estoy hablando en un idioma diplomático, pero hicimos un nivel de ahorro que nos permitió unos volúmenes de recursos que, sin pedir al presidente mayor presupuesto, entonces tuvimos recursos disponibles para generar toda una nueva infraestructura en la sede de la Cancillería, que incluyó este centro de convenciones, que se ha constituido sin duda alguna en el centro de convenciones de la ciudad de Santo Domingo, que no tenía antes de esta infraestructura. Y para mí es una gran satisfacción ver cómo a través de los años se ha constituido en el lugar de convocatoria de los grandes cónclaves en la ciudad de Santo Domingo y en alguna medida en la República Dominicana. Así es que la expectativa que tengo es que eso se pueda mantener. La gestión anterior pues le dio un buen mantenimiento a esa infraestructura y la optimizó su uso, y espero que la presente administración lo siga haciendo, ¿no? Así es que por eso es la validez de uno hacer de los recursos públicos en una institución un uso óptimo. ¿Por qué? Porque te puede dar para muchas cosas positivas para el país. Andrés, hay una voz populis en muchos medios de comunicación y también muchos conocedores de la parte diplomática, de la cual yo tengo que reconocer que no sé prácticamente nada o poca cosa. Pero usted sí, porque usted fue ministro. Sí. ¿Hay algún protocolo para quitar a algún cónsul o un embajador? Porque ahora mismo un embajador, por ejemplo, en Washington, le dicen usted está cancelado, recoja y se va hoy mismo. Sí. Y eso ha creado aparentemente un malestar diplomático. ¿Cuál es el protocolo para todo esto? Realmente hemos visto que la actual administración, consciente o inconscientemente, ha cometido desatino en el procedimiento de sustitución de embajadores y funcionarios diplomáticos. Lo que se ha hecho, que es especie de una cancelación o destitución sumaria, no es lo que se estila, no es lo correcto. Tanto en el marco de la administración pública ordinaria, como en el marco de la administración de la diplomacia. Lo correcto es que cuando un presidente decide cambiar a un embajador, a un representante, someta primero lo que se llama el placeta, la solicitud de aprobación del gobierno donde tiene sede esa embajada, de la asignación de una nueva persona como representante de su país. Una vez usted obtiene ese placer, entonces, que tiene ya la anuencia de ese país, usted puede formalizar el decreto de nombramiento de ese embajador, que es lo correcto, y someterlo al Congreso de la República. Eso permite que el embajador saliente salga con dignidad, porque el embajador que va a dejar las funciones es un representante del país. No es un partido político, no es ni de un gobierno, en una gestión gubernamental, es el representante del país. Y usted, aunque tenga contrariedades políticas con esa persona, debe respetar su dignidad, porque la dignidad del embajador saliente es la dignidad de la República Dominicana. Y en eso han cometido un desatino de muy mal gusto, no solamente para la persona, que en su condición de ser humano debe ser respetada, y su familia, sino también para la condición de nuestro país. Porque ese comportamiento con tu propia gente se exhibe frente a las demás naciones. Entonces entiendo que la misma Cancillería debió al presidente asesorarlo adecuadamente de qué procedimiento llevar a cabo. Porque nadie está cuestionando la prerrogativa que tiene el presidente de la República para remover los funcionarios del servicio exterior, sino que debe respetar, debe cuidar un proceso
para también cuidar la imagen del país. Esa ha sido, digamos, desde mi punto de vista, lo más cuestionable. Sí, dentro de las cancelaciones que se han ocurrido en el caso de Relaciones Exteriores, hay muchos miembros de la Fuerza del Pueblo, inclusive familiares de connotados miembros dirigentes, y se han quejado públicamente. Sí. ¿Qué opinión le merece usted todo esto? He visto en las redes, medios de comunicación, este malestar, ¿no? Pero lo que sí te digo, Félix, es que independientemente de a qué tendencia, partido, sector responda, una persona que está ejerciendo una función pública en el Estado Dominicano o tanto en el territorio nacional como fuera de él, debemos respetarle la dignidad como persona, porque debemos vernos en ese espejo. Así como nosotros estuvimos dirigiendo el Estado y ahora estamos en la oposición, aquellos que estuvieron en la oposición, que ahora tienen el ejercicio de poder, deben saberse que son susceptibles también de ser sustituidos. Sí, Andrés, cambiando de tema, un debate intenso ha ocurrido a través de los medios de comunicación en las últimas semanas y es referente a la segunda mayoría que se representa en el Congreso para poder elegir lo que son los representantes entre el Consejo Nacional de la Magistratura. El PRM, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista tienen posiciones diferentes a las del PLD. La mayoría de ellos dicen que la segunda mayoría en el Senado lo representa la Fuerza del Pueblo, pero el PLD dice que no, que es el PLD porque fue por el partido que fue. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, Félix, aquí hay un problema entre legalidad y legitimidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? La legalidad que corresponde al texto de la Constitución y de las leyes, desde mi punto de vista, permite las interpretaciones y un debate infructuoso como el que se está dando. Y la legitimidad es cuál fue la voluntad del pueblo dominicano. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, legalmente le corresponde la segunda mayoría porque fue el que obtuvo en el marco del procedimiento de elecciones la mayor cantidad de curules en el Senado. Independientemente que por razones de transfugismo se hayan ido algunos de los senadores que ganaron con nuestra marca a otra organización política. Entonces, en términos legales, si se va a la estricta interpretación de la ley, nos corresponde. Pero en términos de legitimidad, que hoy en día tenemos que reconocer en una sociedad moderna, que para hacer un buen gobierno no solamente debe ser legal, sino legítima tu actuación. Sin duda que la voluntad del pueblo dominicano fue designar al PLD como segunda mayoría. Entonces, en ambos ámbitos del debate, no queda duda de que el PLD debe asumir los roles que le corresponde a la segunda mayoría. Todo está envuelto en la conformación, sin duda, del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es que si tenemos que seguir en el conflicto legal, el PLD continuará hasta las últimas instancias que corresponda en la defensa de sus derechos legales, pero también continuará defendiendo su legitimidad como segunda mayoría. Andrés, en el 2017, cuando usted era ministro de Educación, despolitizó el tema docente, director del distrito. Pero ahora mismo hay todo una nebulosa alrededor de todo eso. Yo quiero que usted me comente sobre ese y otros temas, luego que hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos a ver qué es lo que está pasando en educación y los directores del distrito. Yo no he visto el ADP decir nada sobre eso, pero vamos a ver. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida.
En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Continuamos. Antes de irnos a la pausa, usted como ministro de Educación había despolitizado la designación de los directores del distrito, pero ahora vemos que hay una intención contraria a eso ocurrido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Félix, lamento mucho que se esté procediendo a desconocer unos derechos adquiridos legítimamente y legalmente por los funcionarios que ostentan la labor de directores regionales y distritales en el sistema educativo. Resulta que en la ley de educación se establece que los directores regionales son designados directamente por el ministro y que los directores de distritos educativos, que son 122, son designados por el ministro de una terna que le somete digamos, el Consejo de Educación de cada región. Cuando me correspondió a mí dirigir el Ministerio de Educación, determiné que no era sano la tradición de que el ministro seleccionara sin ningún tipo de evaluación profesional a estos funcionarios, porque entendí que los directores regionales, que son 18, y los directores de distrito, que son 122, son la clave para elevar la calidad de la gestión educativa. Y entonces sometí al Consejo de Educación, el Consejo Nacional de Educación, una propuesta de ordenanza que reglamentaba esa facultad del ministro, de manera que complementara el mandato de la ley. Y esa ordenanza establecía que se desarrollara un concurso un proceso competitivo de evaluación de la calidad profesional y la idoneidad de docentes para que ocuparan esa posición. ¿De los del PLD? No, fue porque o sea, porque los televidentes quieren saber, solamente los del PLD podían participar. Si yo era del PRM, no podía participar. 25,000 docentes del sistema educativo estaban facultados para participar en ese concurso, en función a los requisitos que se establecieron. Y de ellos participaron alrededor de 1.300, 1.400 nada más. De esos, entonces, se hizo un procedimiento que me cuidé mucho. Primero, designé una comisión, más bien el Consejo de Educación designó una comisión que ya estaba contemplado los criterios en la ordenanza, donde estaba un representante del Ministerio de Administración Pública, un representante del Ministerio de la Presidencia, 2 viceministros, y estaba el director de descentralización y el representante de la Comisión de Seguimiento del Pacto Nacional por la Educación, que precisamente fue un representante de Educa. Y también, además, se incorporó un representante del Consejo Económico Social, que tanto como Educa como el Consejo Económico Social son entidades de la sociedad. Y con ellos se conformó esta comisión de montaje del concurso. Pero además me cuidé de que la firma que se buscó, firma internacional de evaluación de recursos humanos, que fue la que estableció el procedimiento, el manejo, la base de datos y el escrutinio para determinar cuáles tenían mayores competencias para esas funciones, fue una firma que contrató como cooperación al ministerio la Fundación Inicia Educación. Es decir, que o sea, no fue una ocurrencia del ministro. No estuvo en manos de nosotros
la evaluación científica y todo el proceso de exámenes al que se sometieron, sino que fue en el marco de esa comisión que es mixta, público-privada, y con una firma internacional que no fue buscada por el ministerio ni el ministro. Y de ese concurso resultaron ternas para las 18 posiciones de regionales y ternas para los 122 distritos educativos. Y entonces de esas ternas, ya sí, con el mandato de la ley, yo designé a una de las personas de la terna. Quienes quedaron en la terna jamás iba a tener la idea de quién podía quedar en una terna. Por tanto, eran personas totalmente desconocidas para mí. Lo que eran conocidos para mí eran los perfiles profesionales de ellos, que daban garantía de la idoneidad, de su calidad para gestionar el sistema educativo. ¿Qué pasará entonces ahora al desconocer entonces todo esto y sustituirlo a todos, aunque lo dejen a un lado, no le cancela por la condición docente, Son pero docentes. ¿qué pasaría? Bueno, lo que veo venir, si proceden, y para mí sería lamentable que el Consejo Nacional de Educación, que aprobó casi a unanimidad eso, sea lo suficientemente débil para que se doblegue ante las presiones y apruebe un cambio de esta naturaleza, desconociendo derechos adquiridos y estableciendo una norma que es retroactiva, que es totalmente inconstitucional. Yo lamentaría que incurran en una práctica de esa naturaleza, porque yo puedo entender las presiones políticas que pueda tener el ministro, que son naturales porque es un nuevo partido que ha llegado. Pero si el sistema educativo lo vamos a retrotraer a intereses de carácter político partidario, entonces, oye, la ruta que nos falta para tener una educación de calidad será todavía mucho más larga. Entonces, ya dependerá de los directores regionales y distritales, quedará en manos de ellos si apelar a la defensa de esos derechos o asumir cualquier otra posición. Lo que sí yo, como responsable, compromisario de esa iniciativa que se convirtió en un hito en la administración pública dominicana, porque fue la designación de funcionarios administrativos de origen docente, de condición docente, pero con funciones administrativas, que se hizo por un concurso de oposición, de selección competitiva, en base a las prerrogativas que da la ley. A propósito, Andrés, de lo que usted plantea, estamos hablando de que para el 2 de noviembre, es el inicio oficial del año escolar. Sí. Pero tú tienes entonces 18 directores regionales que no saben si son o no son, y tienes 122 directores distritales que son los llamados a preparar el inicio del año escolar. ¿Qué va a pasar con todo esto entonces? Si hay una acción de remover a los directores regionales y distritales en un contexto de obvia irregularidad e ilegalidad, lo que puede venir es... ¿Estaría en juego el año escolar? Bueno, no, el año escolar está en juego no por eso, está en juego es por la situación de la pandemia que ha puesto en crisis todos los sistemas. ¿Y no sería jaque mate entonces el tema docente? No, se incorporaría un ingrediente más que complicaría el año escolar si actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque estos directores regionales y distritales no solamente son docentes de alto nivel de competencia, sino que ya tienen alrededor de 2 años en la conducción y por tanto tienen mayor dominio, mayor conocimiento de la realidad de cada distrito educativo y cada región. Andrés, año escolar por internet, pero internet solamente hay en Santiago, la capital, y algunas capitales sí, de la provincia. En la mayoría de pueblos el internet es inexistente. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Lo que hemos visto es que las autoridades han dicho públicamente que el año escolar que está supuesto a iniciar el 2 de noviembre, en aquellos lugares donde ellos estén listos para cursar el año escolar a través de plataforma digital a distancia, lo harán. Y en aquellos lugares donde no está,
entonces lo harán a través de la televisión y la radio. Lo que yo le he planteado y le he alertado es que eso solamente puede funcionar si ellos logran montar tutorías presenciales para los estudiantes, especialmente para los estudiantes de los 2 ciclos de primaria, del nivel de primaria. Imagínate, son niños de 7 a 12 años. Y esos niños, si no les tiene una tutoría en el hogar, entonces, o en cualquier otro lugar presencial, no van a poder asimilar lo que se le está transmitiendo a distancia. Como en la mayoría de los hogares, especialmente en el sector público y gran parte del sector privado de recursos limitados, los padres, ya sea por tiempo o por competencia, no podrían dar esa tutoría, entonces haríamos una ficción de un año escolar. Andrés, finalmente sí. Ya, porque el tiempo con usted es muy fluido y ya se nos fue prácticamente. No podemos aprovechar su condición de miembro del comité político y el PLD se encuentra prácticamente aperturando un nuevo congreso, Guido Medina, para cambiar o renovar sus autoridades. Sí. Hay una voz populis en el PLD de que deben de irse todos en la renovación. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Yo entiendo que lo correcto, lo democrático es que todos, absolutamente todos y todas, debemos someternos al escrutinio de las bases del partido. Y que en esas votaciones democráticas, la estructura del partido determine quién es renovado y quién es relevado y quién puede continuar en esas funciones dirigenciales. ¿Por qué? Porque en un partido que se entiende democrático, el cambio de la dirección debe estar supeditado a un procedimiento democrático. Lo que ha pasado en nuestro partido, el PLD, es que los procedimientos democráticos de reestructuración de las direcciones se dilataron demasiado tiempo. En algunos ámbitos nunca se hicieron. Entonces, por eso yo entiendo que hay un malestar en la base del partido en torno a esto. Pero ese malestar hay que saberlo canalizar para hacer más bien que daño. Y la forma de canalizarlo es que las reglas estén claras, las que pongamos para las elecciones dentro del partido y que todo el mundo se someta a esas elecciones. Andrés, voz populi en el PLD, que usted será el próximo secretario general. ¿Aspira Andrés Navarro a esta posición? Mira, Félix, hablándote con mucho realismo, mi aspiración en este momento es que hagamos una transformación profunda en el PLD y que no sea cosmética. Y en eso que está todo mi pensamiento dedicado. Por eso he estado haciendo reflexiones, la he estado socializando a través de medios sobre lo que debe ser el PLD de ahora en adelante. Y para mí es el centro. Las aspiraciones, todos los políticos tenemos aspiraciones. Y eso tendrá su momento. Pero el turno de la primera parte del Congreso debe ser una transformación realista, profunda, sincera, que genere mayor confianza en la población dominicana. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo espero que pueda seguir viniendo a conversar con nosotros a este espacio que ve tanto a la juventud y yo sé que tanto les gusta. Sí, para mí es un placer estar contigo aquí hablando de temas puntuales que son de mucho interés para la población. Muchísimas gracias. A ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con la parte final del programa. Wow. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Muchísimas gracias, amigos de Al Filo
por quedarse con nosotros durante toda una hora completita, un domingo en la mañana, que tanto le gusta a usted estar en tranquilidad, en paz y armonía, y disfruta de este programa, de este informativo que tratamos toda la semana de hacerlo lo mejor posible para que usted en casita pues nos acompañe y quede ateste en gusto con todo lo que hacemos para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Wow.